Vamos a seguir con nuestro curso sobre sociedad y educación con un clip que he titulado La UNESCO y los informes sobre la educación y que pretende presentar las tendencias en el mundo educativo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y el siglo XXI. La UNESCO tiene un precedente. Bueno, saben ustedes que la UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Tiene su precedente en la fundación en 1925 de la Oficina Internacional de Educación, BIE por sus siglas francesas, que se establece en el año 1925 en la ciudad suiza de Ginebra. Ginebra es una ciudad suiza muy importante, donde actualmente también tienen su sede otros organismos internacionales, que recoge bien la tradición pedagógica o la preocupación por la educación suiza. Ustedes recordarán, por ejemplo, que Rousseau era suizo, de hecho firmaba sus obras como ciudadano ginebrino, aunque desarrolló por decirlo así, su carrera intelectual en Francia. Siempre continuó firmando sus obras como ciudadano ginebrino. También, por ejemplo, Pestalozzi o Piaget eran de origen suizo. Pues bien, en 1925, de la mano de Claparède, Ferrier, eminentes estudiosos de la educación, empiezan con este germen, con esta Oficina Internacional de la Educación que pretenden, por decirlo así, bueno, pues establecer ya un nexo internacional entre los diversos movimientos de reflexión sobre el mundo educativo. En el año 1942 se celebra en Inglaterra una conferencia de ministros aliados, es decir, de una de las partes en conflicto bélico, para comenzar a pensar cómo tenía que ser la educación después de la Guerra Mundial. Tanto la Oficina Internacional de la Educación como esta conferencia de ministros aliados se invocan como los precedentes de la constitución de la UNESCO en los años 1945-1946. Bien, antes de proseguir con el desarrollo de la UNESCO, me gustaría intercalar un pequeño paréntesis para hablar de otro texto que va a resultar absolutamente fundamental. Después de la proclamación de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, poco a poco se va extendiendo la conciencia de que no todo está dicho en esta declaración. Sobre todo piensen ustedes, por ejemplo, en los movimientos de lucha contra el racismo o movimientos después de lucha a favor de la igualdad de hombres y mujeres y de reivindicación de diversos derechos también culturales. Todo este movimiento que se produce en los años 50 y 60 va a dar origen a que se establezcan en el año 1966 dos pactos que corresponden a lo que se suelen llamar derechos de segunda generación. Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el caso de los Estados Unidos, la suscripción de estos pactos, que volvían a reiterar la necesidad de extender la educación gratuita, en el caso de Estados Unidos, estuvo preparada por la
Ley de Derechos Civiles de 1964. Recuerden ustedes que era el tiempo, por ejemplo, de los intensos conflictos sobre la presencia de personas de color en diversos espacios que tenían hasta entonces vetados, ¿no? Bien, en el caso de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la misma ley, y ya digo, la perspectiva de suscribir estos pactos que se están preparando, la misma ley establece que se realizará un informe, una encuesta sobre igualdad de oportunidades educativas, y se concede un tiempo para que se realice esta encuesta. Y 2 años después, en 1966, se crea una comisión encabezada por el sociólogo James Coleman, y 2 años después se presenta este informe sobre igualdad de oportunidades educativas, que se conoce como el informe Coleman. Bien, este documento es absolutamente fundamental. Podríamos decir incluso que todo el curso que estoy presentando no es más que una continuación de la vía que abre el informe Coleman. El informe Coleman es el primer gran estudio donde se acredita que las condiciones de entrada en el sistema educativo de los niños se mantienen, es decir, por decirlo así, se reproducen en los rendimientos que produce el sistema educativo. Que las desigualdades de origen se van a mantener en el sistema educativo, sobre todo desigualdades de étnicas o sociales. El informe Coleman ha sido muy discutido por su metodología, pero ya digo que corresponde, que es bueno citarlo porque corresponde a este primer paso en un camino de estudios sobre qué relación existe entre la sociedad y la educación. Bien, el siguiente informe que me gustaría comentar ya es un informe de UNESCO. Voy a comentar a continuación los 3 más grandes informes de UNESCO. Y antes quiero contar una pequeña anécdota. Un catedrático eminentísimo de la Universidad de Barcelona que trabajó en informes internacionales para UNESCO, contó una vez que fue recibido en el aeropuerto de un estado centroamericano por un conductor que tenía que llevarlo al hotel, y este conductor lo identificó inmediatamente al profesor y dijo, bueno, es que usted es el enviado de la UNESCO, y el profesor le preguntó, ¿cómo sabe que soy yo el enviado de la UNESCO? Y el conductor le dijo, bueno, es que ustedes viven como ricos, pero no son ricos, ¿no? Bien, esta pequeña anécdota quiere simplemente significar que cuando hablamos de los informes de la UNESCO, muchos de ellos realizados por académicos, a veces también por políticos, digamos, que ya han dejado la primera línea de la actividad política, o por personas que después harán su carrera política, nos estamos refiriendo a un tipo de textos muy peculiar, un tipo de textos que no son propiamente textos científicos, sino que son informes muy escrupulosos, muy bien documentados, que si los voy a comentar aquí es porque más bien nos muestran las tendencias en la representación de la educación. Es decir, no tenemos que tomarlos como realmente unas descripciones exhaustivas, sino más bien como una especie de veleta que nos muestra por dónde va girando el viento en la comprensión de la educación. Prácticamente todos ellos los pueden consultar ustedes libremente en Internet, y yo les recomiendo porque aparte son libros con una exquisita redacción, muy bien documentados,
y que pueden perfectamente leer en un tiempo relativamente breve. En el año 1963, la UNESCO creó un Instituto Internacional para la Planificación Educativa y su primer director fue Philip Combs. Philip Combs publicó en 1968 un informe titulado La crisis educativa mundial. Este es el título de las traducciones castellanas. Este es un libro muy interesante porque señala un elemento que realmente es menester reflexionar. En el año 68, que fue un año de cambios, piensen ustedes en mayo del 68 en París o la primavera, la denominada primavera de Praga, ciertamente el mundo estaba en cambio, pero no se oía el término crisis. El término crisis comenzó a estar muy presente en el panorama político a partir de la crisis del petróleo de 1973. Cuando Combs formula esta noción de crisis relacionada con la educación, está apuntando a un fenómeno que realmente da que pensar. Hasta entonces, por decirlo así, se habían depositado muchas esperanzas en la educación. Como he dicho antes, los pactos inmediatamente anteriores estaban planteando la necesidad de extender la educación gratuita, de generalizar la educación primaria y de acabar con el analfabetismo. Pero lo que Combs está planteando es si en algún momento, por decirlo así, se producirá una crisis, podríamos decir una crisis de legitimación en la educación. Es decir, si en algún momento, porque los sistemas educativos no pudieran satisfacer este tipo de demandas, la legitimidad de la educación podría entrar en crisis. Me gustaría ilustrar esta idea con dos comentarios. El primero es que en algunas encuestas a la población se pregunta sobre, por ejemplo, a los padres y las madres se pregunta sobre si sus hijos o hijas, si ellos desean que sus hijos o hijas cursen estudios superiores. Y luego se les pregunta también si realmente esperan que sea así, si tienen expectativa de que sea así. Claro, la diferencia entre el deseo y la expectativa es muy significativa. Y sobre todo es muy significativo el dato que he podido comprobar en algunas encuestas realizadas en mi entorno, de que más de una cuarta parte de la población espera o desearía algo del sistema educativo que no espera obtener. ¿Esto qué significa? Significa simplemente que existe una especie de frustración, podríamos decir así, es decir, la diferencia entre el deseo y la expectativa es la frustración. Entonces, que esta frustración puede derivar en pérdida de la legitimación social de la educación. Es decir, hasta qué punto la población, que es la que sostiene evidentemente el sistema educativo por medio de los presupuestos asignados a la educación, no llegará un momento en que dejará de creer, dejará de entender que este sistema es un sistema útil. Esta es la cuestión que está planteando de fondo Philip Combs. O podemos plantearlo de otra manera. Mire, yo suelo preguntar a mis estudiantes que se preparan para ser maestros y maestras si piensan que se podrán jubilar, si podrán retirarse con este mismo oficio. Y naturalmente o no se lo han planteado o contestan que sí. Pero realmente estamos seguros que en el plazo de 30, 40 años las escuelas van a seguir exactamente igual.
Hay muchas instituciones sociales que prácticamente de la noche a la mañana desaparecieron y no las echamos de menos, por decirlo así, ¿no? ¿Hasta qué punto la escuela, si no cumple aquello que se espera de ella, acabará siendo deslegitimada y siendo sustituida por otras instituciones que probablemente ahora no podemos imaginar? Esta es una aportación muy interesante del trabajo de Combs. El siguiente informe de la UNESCO que me gustaría comentar es el que se encargó a una comisión encabezada por el exministro de Educación francés Edgar Foguet y que apareció publicado en el año 1972 con el título Aprender a ser. Este es un texto que también introduce, plantea algunas novedades, ¿no? En primer lugar, la más destacada, por decirlo así, es que ya se separa un poco, comienza esta escisión entre lo que podríamos decir la educación y la escuela. Es decir, siempre tenemos una tendencia a pensar la educación como aquello que se produce en la escuela. Este texto abre mucho el panorama y entiende la educación en un sentido bastante más amplio y abre, por decirlo así, se abre a otras dimensiones. Habla del humanismo científico, habla, por ejemplo, de la importancia de la creatividad, del compromiso social, de que la educación tiene que alcanzar, como decía ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, la perfección del ser humano, y por tanto no se circunscribe al periodo de educación obligatoria o aquello que acaece en la escuela, ¿no? Insiste mucho en estos elementos de compromiso social y por lo tanto ya se avanza a cuestiones que ahora son más, o a conceptos que ahora ya son más frecuentes, como por ejemplo ciudades educadoras, o incluso apunta ya el asunto de la progresión del saber, es decir, cómo el saber va a ser cada vez más importante, y eso lo hemos visto a partir de los procesos de digitalización. Es un buen documento en el sentido que marca este cambio de ciclo que se va, esta especie de sensación de aceleración que va a tener la historia a partir del final del siglo XX, y los inmensos cambios que acaecen tanto en el terreno político como en el terreno social a partir, por ejemplo, de algo que nos es tan frecuente como la digitalización de los procesos de transmisión de la información. Por último, me gustaría comentar el informe de 1996 realizado por una comisión encabezada por el Jacques Delors. Jacques Delors fue presidente de la Comisión Europea y este informe lleva como título Educación, hay un tesoro escondido dentro, o hay un tesoro dentro. Este informe insiste en la idea de vinculación entre educación y desarrollo humano. De hecho, está estructurado en 4 pilares que el informe denomina aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como ven, el abanico de la comprensión de la educación se ha abierto mucho. Ya no se trata de una mera transmisión de conocimientos escolares, sino de profundizar en esta noción de perfección, que es la que, por decirlo así, ya estaba, como he dicho, apuntada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sobre todo, por lo que respecta al concepto de aprender a hacer, el informe de Delors propone transitar de la noción de cualificación a la noción de competencia. Y este es uno de los conceptos fundamentales de la comprensión educativa actual, por lo que le dedicaremos un clip específico que ustedes van a encontrar en el curso.
Bien, ya digo que este informe es un hito que de alguna manera refleja muy bien los cambios que se están produciendo en el mundo productivo y que van a suponer cambios también en el mundo educativo. Cambios como, por ejemplo, la desmaterialización del trabajo, la apertura a procesos digitalizados y de alguna manera sí que merece la pena este trabajo como hito, como indicio de estas metamorfosis profundas que tenemos que para poder pensar mejor, reflexionar mejor sobre la educación actual. Bien, les propongo que transiten al siguiente clip sobre competencia que desarrolla esta idea que aparece en el informe de los o que sigan otros cursos, otros clips de este curso. Muchas gracias por su atención.